Hola, buenas tardes y bendiciones a todos. Bienvenidos al Discipulado desde casa. Les saluda el pastor Ángel Morfín y conmigo Julissa Morfín. Y en esta ocasión queremos hablar acerca de un tema, pero de suma importancia, como lo es la oración y sus beneficios. Amén. Queremos tomarnos este tiempo para parejar a saber que la oración es vital en la vida cristiana. Es el oxígeno que puede tener una persona para su vida. Así es que esperamos que en el nombre de Jesús usted se edifique a través de esta enseñanza. Amén. Quisiera tomar para empezar un versículo de las Escrituras y de ahí emprender este tema. La Escritura dice en Lucas capítulo 3, verso 21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, aquí lo que quiero resaltar es la oración. El tema es la oración y sus beneficios. Cuando él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. Una de las cosas que a lo largo de las Escrituras en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Jesucristo practicaba la oración. La oración debe de ser una práctica en la vida cristiana, a tal grado que un día los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y era algo que puede ser enseñado. Por eso es importante que hablemos de este tema, porque hay personas que no oran porque no saben cómo orar, no saben qué orar, pero la oración es hablar con Dios. Es decirle al Señor lo que hay dentro de tu corazón. Y por supuesto, todo debería ser basado en las Escrituras, que estemos de acuerdo a la voluntad de Dios y no necesariamente a nuestros gustos. Mi amor. Me gusta mucho lo que acaba de decir, que todos podemos orar. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso al Padre. Así que ya no necesitamos que alguien, un hombre terrenal, pida por nosotros, sino que ya nosotros mismos podemos ir al Padre y decirle: Señor, esta es mi petición, esta es mi necesidad. Sí, hay oración individual, hay oración en pareja y hay oración congregacional. Una de las oraciones que queremos motivar hoy es la oración personal. Esa que cuando tú te levantas en las mañanas, la primera cosa que deberíamos de hacer es orar a Dios y darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana. Exacto. Imagínate, hay un regalo de bendición para ti y para mí todas las mañanas, pero muchas veces nos levantamos tarde para el trabajo, nos levantamos con muchos pensamientos y ocupaciones diferentes. Exacto. Y no ponemos nuestro día y nuestra vida en las manos de Dios al iniciar el día. Entonces, practicar la oración es una de las bendiciones más grandes que podemos tener nosotros, mi amor. La oración es, como decía usted, es como la vitamina para el cristiano y para todo aquel que quiera adquirir ese beneficio, ¿verdad? Que es algo, es como la fortaleza, el tanquecito se llena de amor o de gas, o en este caso de fe, ¿verdad? Porque la oración aumenta nuestra fe, nos aumenta esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nos da esa fortaleza para seguir nuestra semana, nuestro día. Y ahorita en medio de tanta cosa caótica que está aconteciendo, nos da esa esperanza para ver un amanecer, un futuro mejor, ¿verdad? Entonces la oración es como, está llena de esperanza para mí, ¿verdad? Sí, es todo movimiento y todo, se puede decir, todo lo que vemos y leemos en las Escrituras, empezó con hombres, con mujeres que practicaban la oración. La oración es fundamental, te abre camino. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, viene y se bautiza y hace una oración. Y esta oración abre los cielos. Entonces, uno de los primeros beneficios que vemos
que nosotros, o por los cuales deberíamos llorar, es que la oración abre los cielos. ¿Cuántas cosas están siendo paradas de esas bendiciones de Dios porque no practicamos la oración? Yo te invito que a través de esta enseñanza, mientras estás escuchando, empieces a pedirle al Señor: Señor, yo deseo tener un ardor mayor en la oración. Entonces, yo quiero leer un versículo, ya que los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Y entonces viene el Señor Jesucristo y le dice: ok, ¿quieren aprender a orar? La oración no es solamente repetir, la oración la debemos de hacer en todo tiempo. Exacto. Entonces viene y les dice en Lucas capítulo 18, en el verso 1, comienza diciendo esto nuestro Señor Jesús, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces aquí vemos que la oración que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo no va a ser fácil. Cuando comiencen a orar, van a haber tropiezos, van a haber cosas que les van a hacer que ustedes desistan de orar y desfallezcan. Pero el Señor habla una parábola y les dice esto, diciéndoles: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y por algún tiempo él no quiso escucharla, pero después dijo para sí: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, está constantemente viniéndose a quejar, le voy a hacer justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y aquí está la enseñanza de Jesucristo. El Señor les dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Aquí vemos que la oración va a tener obstáculos, va a tener enemigos, porque a veces la oración no te la van a contestar de un día para otro. A Daniel le dice que pasó orando 21 días para que viniera la respuesta. Yo no sé cuánto tiempo has estado orando por esa necesidad que tienes, pero déjame decirte, nuestro Señor Jesucristo dice que persistas en la oración, que no desmayes, que el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, va a responder a tu necesidad. Mi amor. Sí, me gustaría leer en el libro de Daniel, porque Daniel yo creo que es un ejemplo de una persona persistente, sí, ¿verdad? Exacto. Cuando insistió tanto al Señor por 21 días, dice que ayunó y oró hasta que recibió esa respuesta. Y a veces nuestras oraciones, como en este caso de Daniel, dice que tenía una interferencia, ¿verdad? Había como que había ángeles, y había, ¿verdad? Porque lo dice la Escritura, que el ángel Gabriel estaba peleando con potestades. No podía llegar la respuesta a Daniel hasta que se venciera esa batalla que estaba allá arriba. Sí. Así que, como dice mi esposo, ¿verdad? A veces las oraciones no llegan a tiempo porque tal vez hay batallas que se están peleando, se están liberando, ¿verdad? Para que pueda haber esa respuesta. En la oración de Daniel dice, y es un tiempo muy, muy crucial, muy terrible aquí en Babilonia. Están a punto de traer, ¿verdad? Va a haber como un cambio de administración. Y dice Daniel: entonces me puse a orar y a dirigir más súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Y esta fue la oración que hizo. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día,
nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que estamos de lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Aquí les quise leer esto, mi amor, porque me llama mucho la atención el tiempo que estamos pasando ahorita. Estamos hablando de la oración, estamos hablando de cuán importante el beneficio, cómo se abren los cielos cuando nosotros oramos y cómo debemos de ser persistentes, como lo fue esta mujer, como lo han sido muchos hombres de Dios. Y en la actualidad mirábamos como, a mí me llama mucho la atención en el siglo XIX, el gran despertar que hubo en Estados Unidos y en Inglaterra, me parece, por aquellos hombres que persistieron, aquellos hombres que oraron para que hubiera un cambio. Y en este caso, Daniel estaba haciendo esto. Y esto me parece muy relacionado a nuestro país ahorita. Sí. Nuestra nación que está pasando un tiempo tan difícil, que encima de esta pandemia, iba a decir epidemia, pero es pandemia global. Aparte de eso, estamos pasando una crisis civil terriblemente, donde nosotros como cristianos debemos de ponernos en la brecha, deberíamos de sentir ese pesar como lo sintió Daniel, y si no es en este momento, mañana, como leíamos ahorita que sus misericordias son nuevas, empieza todo, debemos de arrodillarnos por nuestra nación, por nuestros hijos, por nuestra generación que viene. Correcto, sí, tenemos hoy más que nunca, hermanos, clamar a Dios, que en Él está la respuesta, en Él está nuestra respuesta. Una de las segundas cosas que pasa cuando nosotros oramos, que los cielos se abren, fíjese que necesitamos nosotros fortalecer nuestra fe. Y en la oración nosotros actuamos en fe. Exacto. Porque no vemos a nadie, no nos hincamos ante un ídolo o algo que vemos, sino que nosotros empezamos a hablar con aquel que no vemos, pero sabemos que está. Y entonces nuestra fe empieza a ser practicada de alguna manera. Entonces la oración hace que tu fe aumente. Entonces, una de las cosas, ¿por qué vemos hoy en día mucha gente con su fe muy baja? Porque no están practicando la oración. En esta misma parábola que el Señor habla de esta mujer, termina diciendo, después de que les dice, ¿que acaso vuestro Padre que está en los cielos no va a escucharlos a vosotros que están orando de día y de noche? Entonces viene y les dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que nosotros creemos que Cristo viene pronto, hallará fe en la tierra. Entonces, ahora a la fe, a la oración, a la perseverancia, le añade que la gente lo va a estar haciendo por falta de fe, o no lo va a estar haciendo por falta de fe. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu fe, hermano? Uno de los beneficios que provoca la oración es aumento de fe. Yo no sé si tú necesitas aumento de fe, pero yo cada día, como dijo el apóstol Pedro, auméntame la fe, porque la fe debe ser aumentada para amar a Dios, la fe para amar a tu hermano, para perdonar a tu hermano. La fe es importante porque la fe está conectada con el amor. Cuando se conecta con el amor, la fe, la esperanza y el amor, ese es un triángulo, es una sinergia que Dios utiliza para fortalecer la vida del cristiano. Entonces, son los beneficios de una persona que ora. Y hay bastantes. Un tercer beneficio de una persona que ora, mi amor, es que Dios va a utilizar a hombres y a mujeres aquí en la tierra para que te bendigan. Qué bonito. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, cuando no era Pablo todavía, era Saulo, fue convertido. Dice que se fue a un lugar a orar por 3 días, ayunó y oró por 3 días. Y entonces Dios movió a un hombre que se llamaba Ananías y le dijo, Ananías, ve a tal calle y vas a encontrar un hombre que está orando. Llevaba 3 días orando. Impón las manos sobre él para que se le caigan los espasmas que tenía en los ojos porque había quedado ciego. Entonces
Déjame decirte, cuando tú oras, Dios mueve a gente para que te bendiga, amén, para que ore por ti. De pronto, hermano, llega un ministro, aún en la iglesia, hermano, yo siento orar por usted. Qué lindo, ¿por qué? Porque esa mañana estuviste orando, estuviste clamando al Señor y Dios escuchó y mueve a sus mismos hijos para bendecirte. Sí, los beneficios los vemos a través de su palabra, a través, como dice mi esposo, me llama mucho la atención eso porque a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no respondes? Y el Señor responde tal vez en medio de la predicación. El Señor responde tal vez por medio de un programa radial, ¿verdad? Que estés escuchando, por medio de la alabanza. Sí. A mí me ha tocado en muchas ocasiones donde, digo muchas porque a mí me gusta mucho escuchar música. Y también por programa radial. Ha sido, yo creo que las dos cosas donde el Señor ha hablado a mi vida bastante. Mientras yo oraba, le decía, Señor, por ejemplo, cómo criar a mis hijos, cómo ser con mi esposo. Y me acuerdo que de repente estaba escuchando un programa y el Señor en ese momento me hablaba. Y el Señor, por medio de alabanzas, ha tratado, ¿verdad? Me ha hablado, me ha respondido. Me acuerdo en una ocasión que yo estaba en la cocina y le dije, Señor, yo anhelo sentir otra vez tu presencia como antes, ¿verdad? Y me acordé de un canto, es más, ya lo había escuchado en la mañana, lo empecé a entonar ahí cantando y empecé a sentir su presencia de una manera tan bonita, porque yo creo que Dios está esperando que nosotros solo le pidamos. Amén. Él está dispuesto a responder, solo que está esperando que su pueblo le clame. Amén, hermano. Es que la oración tiene muchos beneficios. Amén. Entre los beneficios de la oración es lo que usted está hablando, experiencias con el Señor. Dice la Escritura que el apóstol Pedro, ya que nuestro Señor Jesucristo se había ido al cielo, había sido arrebatado y les dijo que iba a volver y lo estamos esperando. Dice la Escritura que él subió a la azotea a orar y cuando estaba en la azotea tuvo un éxtasis, tuvo una experiencia. Las personas que oran tienen más experiencias espirituales con el Señor. Hay personas que le preguntan a uno, ¿cuándo fue su última experiencia con el Señor? No, pues cuando oraron por mí. No. Que usted haya tenido, que Dios le haya hablado, que usted haya visto la mano de Dios. La oración provoca que se dé eso, mi amor. Sí. Éxtasis, momentos donde Dios nos habla. Pero yo quisiera leer una última o penúltima. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 4, verso 3, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para predicar la palabra. Cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, te pedimos por nuestra ciudad, Señor, te pedimos por nuestros hijos, vamos a irnos más cerca, te pido por mi familia, alcánzalo, Señor. Es como nosotros empezamos a abrir puertas a través de la oración. Y muchas veces decimos, ¿por qué no se convertirán mis hijos, mis parientes o en la ciudad donde yo estoy, mis vecinos? Porque no hay oración. Los beneficios de la oración abre puertas para que la palabra de Dios se predique. Y ser persistentes, Una de las cosas que yo he aprendido con la persistencia es a siervos de Dios y a uno muy cercano que conozco que pastorea en Phoenix, nuestro pastor por años. Yo siempre me recuerdo de él como un siervo de oración. Para mí fue de un gran ejemplo porque un verso bien sencillo que yo creo que lo acabamos de leer en Lucas, en el Nuevo Testamento, donde dice orad sin cesar, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que él lo explicaba tan sencillo en una ocasión donde decía él, orar sin cesar, pero decía con ese fervor, y se le notaba porque él lo practica, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿cómo podemos orar sin cesar? Yo nunca, tan sencillito el verso, yo pensé que siempre tenía uno que estar de rodillas. Y no, decía él, cuando usted se levanta, cuando usted está en el carro, cuando usted está comiendo, eso es orar sin cesar. No necesitas precisamente cerrar los ojos, ¿verdad? Especialmente cuando vas en el tráfico, en el carro, sino orar sin cesar es estar en conexión con Dios todo el tiempo. Y por eso le doy gracias a Dios por ese amado siervo que es el hermano Pati, ¿verdad? Que me dio a mí, me acuerdo de ese ejemplo. Quiero terminar con una más, ¿verdad? Dijimos que orar
nos trae beneficios, nos abre los cielos, nos fortalece la fe. Dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo les dice, orad para que no entréis en tentación. Aquí vimos que orando, Pablo o Saulo de Tarso en ese entonces provocó que alguien orara por él para que se le quitaran la ceguera que tenía. También vemos a un Pedro orando que tuvo una experiencia con Dios. Pero yo quiero irme a esta última, que es una de las oraciones que tenemos que hacer porque estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Lucas también, capítulo 21, verso 36, donde dice, mas velad en todo tiempo orando. Mire, persistid en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Las estamos viendo. Hoy más que nunca estamos viendo gente que se está debilitando, gente que ya no quiere seguir adelante porque no tiene fuerzas. La oración te da fuerza, no solamente te da fe, te da fuerzas. El apóstol Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, donde empezamos a confesar que nos cubrimos con la sangre de Cristo, donde empezamos a confesar que nos ponemos la armadura que Dios nos ha dado para contrarrestar todo ataque del maligno. Mi amor, estamos viviendo tiempos difíciles y una de las respuestas que no podemos dejar, sino que tenemos que practicar, es la oración. Y es una, como le estamos diciendo, es una lamentablemente que es una de las cosas que el cristiano ha descuidado mucho, especialmente en los tiempos que estamos atravesando ahorita. La oración es como el ejercicio para el cristiano. Sin oración nos vamos a debilitar, así como nos debilitamos cuando no comemos o cuando nos falta agua, ¿verdad? O el pan diario. Nuestro cuerpo se siente débil, y si nosotros aprendemos como hijos de Dios a mirar la oración en ese spectrum, en ese ángulo, ¿verdad? Vamos a empezar, vamos a verle la importancia y lo vamos a empezar a practicar. Así es. Muy importante porque llevamos ya casi poquito tiempo que regresamos a las iglesias, algunas iglesias, pero durante este tiempo se miró cómo flaqueamos, ¿verdad? Afectó nuestra vida espiritual. Bien importante que nosotros mediante este tiempo practiquemos la oración, ya que no nos estábamos congregando, y yo creo que algunos estados aún todavía no pueden congregarse. Correcto. Entonces, yo le motivo que practique la oración, que cada mañana sea su pan antes del desayuno, antes del cereal, antes de esos huevitos estrellados o con lo que usted quiera comer, desayunar. Huevos con machaca. Sí, exacto, los favoritos o con papa, mis favoritos, pero usted empiece a practicar la oración, especialmente, como estamos diciendo, en los tiempos que estamos viviendo. Terminemos con un versículo que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que todos lo conocemos. Sí, apreciado oyente, como estamos diciendo y lo acabamos no puedo dejar de enfatizar los tiempos que estamos viviendo. No solamente se nos ha venido una pandemia encima, sino que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles civilmente. Y yo quisiera que tomáramos el tiempo de reaccionar un poquito, quitarnos un poquito de nuestra necesidad y miráramos más allá. Sí. Amén, porque ahorita ya no se trata tanto de que eso es bonito, ¿verdad? De estar, Señor, ayúdame, prospérame, muy bueno, pero ahorita yo creo que tenemos que dejar un ratito eso y mirar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, que yo creo que es muy evidente. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a sus oraciones que se eleven en este lugar. Amén. Fíjese qué precioso. Mantendré mis ojos abiertos para cuando sus oraciones se eleven en este lugar. Va a mantenerse atento a lo que nosotros vamos a decir. Entonces yo te invito con todo mi corazón a que no solamente clamemos por la necesidad inmediata de nuestra personal, familiar,
por nuestros hijos, que debemos frecuente hacerlo, pero que ahora miremos lo que está aconteciendo, si no es que ya lo hemos visto, me imagino, pero con más clamor. Amén. Oramos. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad Sí, que Señor. nos diste de traer este mensaje, este pequeño estudio Así a es, tu Señor, pueblo. te damos Te gracias, pedimos en Señor. este momento por la situación, Señor, que estamos viviendo como nación, Señor, que estamos viviendo como Estado, Señor. Amén. Oramos, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques Así y es, vengas y nos auxilies, Señor. Yes, Jesus. Sea, Señor, reprendido y retroceda, Señor, este virus de pandemia que se ha Amén. dado, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú, Señor, vengas y auxilies nuestras vidas, Señor. Así es, Padre. Padre, Santo. de la misma manera oramos, Señor, por la violencia, Señor, que se ha estado dando, Señor, que está provocando, Señor, alboroto civil, Señor. Por favor, trae calma. Amén, Pon así calma es, en Señor. medio de cada ciudad que se está llevando Así a cabo es, esto, Padre Señor. Santo. Que Padre le dé sabiduría a los gobernadores, especialmente a nuestro presidente, Señor, para que puedan manejar todo este asunto de una manera, Señor, que lleve a soluciones pacíficas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener un espíritu de oración y a orar en todo tiempo, en el nombre Así de es, Cristo Padre Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Este fue el discipulado desde casa. Dios les bendiga. Adiós.